Buenas tardes, alumnos y alumnas de Historia de México. Soy el maestro Eusebio Solís García. Hoy les voy a contar sobre la unidad número 5, en la cual me voy a enfocar mucho al México después de la Revolución hasta el gobierno de José López Portillo. ¿Qué pasó después de la Revolución Mexicana? Como todos conocemos, Francisco I. Madero redactó el Plan de San Luis, en el cual se pide al pueblo que se levanten en armas el 20 de noviembre de 1910. Se expulsa a Porfirio Díaz con el Tratado de Ciudad Juárez, se va a París y allá fallece. Entran al poder Francisco I. Madero, Francisco León de la Barra, Victoriano Huerta, Pedro Lascurain, Venustiano Carranza, y luego entra en el poder Álvaro Obregón, que Álvaro Obregón perdió un brazo en Celaya, Guanajuato, en una batalla. Como les comenté, su brazo estuvo en exposición durante 70 años y ya después de 35 años ya no existe dicha extremidad porque fue incinerada. Álvaro Obregón tomó el poder 2 veces. En el primer mandato tuvo la creación de la Secretaría de Educación Pública, que es la institución que regula la cuestión educativa, que fue fundada por José Vasconcelos, que él también quería ser presidente de nuestra nación. Pasa que Álvaro Obregón mandó a asesinar a Venustiano Carranza porque en la Revolución Mexicana se vean unos con los otros con diferentes ideas. Luego, en el segundo mandato, entra Álvaro Obregón y lo asesinan en un restaurante que se llama La Bombilla. Le dan 3 balazos en el rostro y luego de ahí empieza un periodo de la historia de México que conocemos como Maximato, en el cual empezó a gobernar primero Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928 y de 1928 a 1934 estuvieron 3 presidentes de México en periodo de 2 años. Ejemplo, Plutarco Elías Calles toma el poder y crea la ley Calles, en el que se prohibía manifestaciones religiosas. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la iglesia quería imponer su propia forma de educación y de ahí se desencadenó la famosa guerra cristera, en que eran los cristeros contra el gobierno de Plutarco Elías Calles y decían la frase Viva Cristo Rey, donde hubo muchos muertos. Entre ellos hay una figura que todos hemos escuchado del niño Fidencio, que él le tocó participar en esa guerra cristera y murió asesinado joven. Luego, después de ahí, se crea lo que es actualmente el PRI, pero antes se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Luego termina el gobierno, Plutarco Elias Calles, se redacta una doctrina que se llamó la doctrina Estrada, la cual se aplica hasta la fecha porque la redactó Genaro Estrada Fénix, ministro en ese entonces, donde México no puede intervenir en conflictos armados y bélicos de otras naciones. Donde lo platiqué, México interviene en la Segunda Guerra Mundial porque le hunden 3 barcos petroleros, submarinos alemanes, y ahí sí México entró en la Segunda Guerra Mundial por órdenes de Manuel Ávila Camacho, presidente en ese entonces, y manda al Escuadrón 201 a la cuestión de Asia, sobre todo en Japón. Luego, para no revolverles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez fueron los 3 presidentes que le siguieron después de Plutarco Elías Calles. Aunque ellos los elegía el pueblo, Plutarco Elías Calles los manejaba. Pero después de ahí entra una etapa en la historia de México que todos conocemos como el cardenismo, la cual ahí empiezan los periodos de 6 años o famosos sexenios, cuyo principal exponente fue Lázaro Cárdenas del Río, cuyo personaje es muy importante porque él fue el que realizaron las reformas agrarias y se dio ahí en su periodo la expropiación petrolera. En la reforma agraria le quitó grandes extensiones de tierra a latifundistas y esas tierras las repartió en todo el país al campo y de ahí se crean los famosos ejidos. Por eso en muchas partes lo ven como un tata, tata es papá. Y la expropiación petrolera, él detecta que había una empresa norteamericana que estaba saqueando lo que es el petróleo mexicano. Expropiaciones, se quita algo, pero se compensa económicamente, se compra esa compañía norteamericana y de ahí surge lo que hoy conocemos como Pemex. Y durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se recibieron habitantes de España, niños, niñas, hombres, mujeres, familias enteras, actores, maestros, porque estaban escapando de un régimen
dictatorial de Francisco Franco, cuyo gobierno se llamó franquismo, que era un gobierno totalitario, que el que no quería seguir sus órdenes era desaparecido o asesinado. Luego, después de ahí, de todo lo que comenté, sigue Manuel Ávila Camacho, último presidente con rango de general. En su gobierno se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, que todos conocemos. Es una institución de salud, pero que también cuenta con tiendas, autoservicios, donde pues todos conocemos el color verde y blanco de esa institución en la cual pues tiene clínicas. Luego después de ahí, pues como le comenté, le tocó la época en que México participó en la Segunda Guerra Mundial, de neutral a participar junto con Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y ya después entra los Estados Unidos. Pasa de ahí, entra Miguel Alemán Valdés, que él fue el primer presidente que dio su informe de gobierno, se televisó y se transmitió. Ahí se da lo que es desarrollo estabilizador, milagro mexicano, porque en la Segunda Guerra Mundial México mandaba trabajadores a la Unión Americana, que a eso se les llamaban braceros. Iban por temporadas de manera legal, iban y venían y trabajaban. Y mandábamos metal, alimentos enlatados, porque se requería de materias primas. Y de ahí se crean muchas empresas, Guadalajara, Monterrey, León, Puebla y México, porque estaba el crecimiento económico. Y aparte ahí se funda lo que viene siendo Ciudad Universitaria, que todos conocemos el Estadio Olímpico Universitario, Rectoría de la UNAM. Viene después Adolfo Ruiz Cortines, en cuyo gobierno se marcó un precedente en que la mujer ejerce el voto para elección popular y que también sean tomadas en cuenta para puestos de gobierno. Viene después de ahí Adolfo López Mateos, cuyo presidente de México se crea el ISSSTE, otra institución de salud para los trabajadores del Estado, vivienda y recreación, contrario al seguro social, tanto en los colores como en ideologías. Y luego se crea la Comisión Nacional de Textos Gratuitos, que son los libros que hemos crecido utilizando desde primaria, secundaria y ahora preparatoria, cuya primera portada sale una mujer mixteca, cuya pintura se llama La Patria, inspirada en una modelo de Tlaxcala, cuya portada es la mujer con un vestido blanco y el ávaro patrio. Luego, Adolfo López Mateos, en su gobierno, le tocó cuando se dio la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque en México, aquí llegaron los hermanos Castro y Ernesto El Che Guevara a planear su Revolución Cubana, que después la llevarían en la isla caribeña, y en base a esa revolución, que fue la última del siglo XX, por eso tiene mucha relación Cuba y México, porque aquí vinieron a planear y luego se lanzaron allá a su isla para quitar una dictadura de Fulgencio Batista. Y ya después de ahí conocemos que Cuba se fue por el lado del marxismo-leninismo, socialismo, lo cual aprovecharon los soviéticos para darle apoyo armamental y de todo a los cubanos. Y que vemos en infraestructura distinta a las de las demás naciones. Adolfo López Mateos fue el único presidente que ha agregado territorio a México, que es el famoso chamizal. ¿Dónde se localiza el chamizal? Frontera de Chihuahua y Estados Unidos, Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Y después de ahí lo entrega John F. Kennedy, que fue la última anexión a nuestro territorio. Después de ahí viene el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que es muy conocido porque se pasó de 21 años a 18 años la mayoría de edad. Se dio el famoso movimiento de Tlatelolco, que empezó desde julio y culminó el 2 de octubre, que ha sido el único movimiento estudiantil que ha terminado con muertes, que todos conocemos. Hubo muertos, desaparecidos y detenidos. Y antes de eso se firmó un tratado de Tlatelolco para evitar el uso de armas nucleares, porque el mundo estaba con la expectativa de que iba a ser o Estados Unidos o la extinta Unión Soviética durante la Guerra Fría. Luego, pasa lo del movimiento estudiantil de Tlatelolco, se inician los Juegos Olímpicos de 1968, donde se marcó historia en que Enriqueta Basilio fue la primera mujer que prendió el pebetero olímpico. Y la gente le abucheó a Gustavo Díaz Ordaz cuando dio el discurso inaugural, tanto en los Juegos Olímpicos como en el Mundial de México 70. Entra al poder Luis Echeverría Álvarez, que él también le echaron la culpa de que él dio la orden
de que mataran a los estudiantes y nunca se supo realmente quién fue el culpable. Luis Echeverría Álvarez se dio un movimiento estudiantil que se llamó Jueves de Corpus Guadalconazo, porque la CIA entrenó a gente para calmar a los estudiantes que se manifestaron por lo de Tlatelolco. Por eso se llama Halconazo, porque ese grupo se llamaba Halcones, controlaba a los estudiantes que se manifestaban de manera pacífica. También hubo muertos durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Empezó a haber crisis económica, empezó a repercutir la economía, se empezó a dar mucho por el populismo, de caer bien a la gente, y luego después viene el gobierno de José López Portillo, que ahí fue literalmente donde el gobierno gastó y su gobierno se gastó todo el dinero, porque se ganaba mucho por el petróleo, las reservas, y además, chicos y chicas, se dio la primera visita de un papa en México, que fue Juan Pablo II. Termina el gobierno de José López Portillo, pero no sin antes en una medida nacionalizó los bancos. ¿Qué quiere decir eso? Para tener ingresos, banco de, por ejemplo, de España, de Italia, de Canadá, que estaba en México, pasaba al gobierno mexicano para tener liquidez. Liquidez quiere decir dinero. Y hasta ahí la dejamos, porque aquí conté 71 años de historia. Por mi parte sería todo, espero que les guste el video y estoy a sus órdenes.